Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches, días, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más. En esta ocasión correspondiente a la asignatura de legislación educativa dentro del mapa curricular de la licenciatura en pedagogía aquí en la Universidad CETEC. Un gusto y un honor acompañarte como siempre. Y el día de hoy tenemos una clase bastante interesante que pues nos compete al nivel que estamos cursando en la actualidad, al nivel superior. Y es que ya pasamos, voy a hacer un breve recuento para que por ahí no te agarremos en jaque. Ya vimos un poquito en la unidad uno sobre nociones, conceptos básicos de derecho, sobre la legislación de la educación en México, un poquito del marco constitucional, de historia, de antecedentes, de cómo se fundó el artículo tercero, la Ley Federal de Educación, la Ley Nacional de Educación, cuál es el régimen jurídico que comparten las instituciones educativas. Y lo hemos estado viendo poco a poco, ¿no? Los tipos de instituciones, que hay instituciones públicas, privadas, unas son del sector federal, que otras son del sector empresarial, la estructura del sistema educativo, los elementos, las funciones, realmente para qué sirve nuestro sistema educativo. Eh, y ya pasamos nivel por nivel, ¿no? En el caso de la educación básica, ¿qué es la educación básica? Los subniveles de la educación básica, preescolar, primaria, secundaria, ya abordamos el tema del rezago educativo, de los parámetros que exigen las organizaciones internacionales para la calidad y el impacto social, otro tipo de modalidades dentro de nuestro sistema educativo de la educación, educación para adultos, educación indígena, educación especial, educación tecnológica y después de esto ya observamos educación media superior. Nos fuimos por ahí, le dedicamos un par de clases a este tema de la educación media superior, específicamente en esta idea, ¿no? De las características, de las modalidades del bachillerato general, del bachillerato tradicional, del bachillerato tecnológico, y por fin cerramos o llegamos casi al tema del rezago educativo, los parámetros de calidad e impacto social. El día de hoy tenemos como encomienda un tema importante y un tema eh, pues que nos va a dar parámetro. Esta clase la vamos a dividir, o sea, este tema lo vamos a dividir en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 temas. 10 temas. Y con esos 10 temas, pues prácticamente estamos cerrando la unidad. El día de hoy vamos a ver la definición de la educación superior, las características y las modalidades. Y para la siguiente clase vamos a ver las universidades, los institutos universitarios e institutos tecnológicos. ¿Sale? Así es que vamos a arrancarnos con el tema del día de hoy, que es educación superior, definición de la educación superior. Bueno, pues vamos a darle, vamos a indagar qué es la educación superior. Vamos a ver un poco de los antecedentes de la educación superior. Aquí te voy a dejar que hagas un pequeño, pues, un pequeño ejercicio de análisis para que puedas anotar eh, estos antecedentes. Nos vamos a ir en orden cronológico, como debe de ser, para que pues ya tengas absolutamente todo listo. Dame 2 segundos, te comparto el material por si lo quieres buscar, o sea, si te es más conveniente, para que lo tengas a la mano.
Ok, y ojo porque vamos a ir leyendo y este ejercicio nos va a servir muchísimo precisamente para desarrollarnos más con el tema de la educación superior. Ahí te va. Vamos a leer un artículo que está en el acervo de la Biblioteca Nacional de la UNAM. Yo te voy a ir dictando y vamos a ver qué tanto hemos consolidado, ¿ok? Es el capítulo 2, es parte de una tesis muy bien elaborada en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es recuperado, ¿no? Ok, educación superior en México y sus características. ¿Cuáles son las características de la educación superior en México? ¿Cómo nace la educación superior en México? Para hablar de esto nos vamos a tener que remontar a las épocas del México independiente. Si tú recuerdas, o si no recuerdas, te ayudo. Este, a raíz del descubrimiento de la Nueva España, existe un proceso de transculturalización, de enculturación entre la cultura ibérica, que representada por España, la cultura española, y las culturas mesoamericanas o precolombinas. Ese proceso al que José Vasconcelos llama eh, el mestizaje, un nuevo mestizaje, da origen a necesidades sociales específicas de estos procesos de enculturación, aculturación y transculturalización. Eh, Pasamos de un sistema de creencias a otro, de una religión a otra, de una forma de ver la vida a otra. Entonces, para poder enseñar, primero vienen las órdenes religiosas, eh, jesuitas, que son los últimos en llegar, eh, o los franciscanos, este, las carmelitas, las monjas también. Todas estas series, perdón, estas órdenes religiosas, espérame, no te quiero quedar. Dame 2 segundos. Los dominicos, los jerónimos, los hermanos de San Juan de Dios, los mínimos, trinitarios, servitas, mercedarios, sale que tienen como única misión eh, venir a la Nueva España para enseñarles la religión, los agustinos también, estas órdenes religiosas que van fundando iglesias, centros de reunión en la fe, y a partir de ellos comenzar a enseñarles un poco la obediencia a Dios, la obediencia al rey, las formas de vida, los modos, las costumbres, las tradiciones del pueblo español, para que pues se llevaran a cabo aquí en la Nueva España. Una vez que pasa este proceso, en el México independiente, ya de reyes, de virreyes, pues empiezan a haber necesidades de progreso dentro de la Nueva España. Y es ahí donde encontramos las primeras universidades que llegan a nuestro país. Y aquí es donde vamos a ver. Sale en este capítulo, vamos a sintetizar información de los antecedentes, evolución y funciones de la educación superior en México. ¿Cuáles son las características de la educación superior? Vamos a ir contrastando, ¿sale? Y aquí quiero que me ayudes y hagas perdón, un análisis de toda la información que tenemos a la mano. En México, las universidades e instituciones de educación superior se encuentran reguladas por la ley para la coordinación de la educación superior. Anota eso, vámonos acá de este lado. Dame 2 segundos, 2 segunditos, y lo vamos a tomar tal cual. Sale datos relevantes. Yo te voy a ayudar con la primera diapositiva. Sale, tú me vas a ayudar con todo tu apunte. Datos relevantes. Ah,
de la educación superior en México. Así le vas a poner. Y lo vamos a estar trabajando así a lo largo de las clases, ¿sale? Para que vayamos teniendo un poco de experiencia en el desarrollo de estos temas. ¿Cuál es el primer dato interesante? ¿Ok? Primero, las universidades e instituciones de educación superior. Y ahí ya vamos al buen entendedor, pocas palabras, ¿sale? Universidades versus instituciones de educación superior. ¿Sale? Aquí es muy importante que tú tomes nota de esto porque tú eres un experto primero en educación, antecedentes y segundo en historia. ¿Sale? No, no vamos a hacer cualquier estudioso de la educación, vamos a ser profesionales. De tal manera que debemos de entender que una cosa son las universidades y otra cosa son las instituciones de educación superior, que tienen muchas similitudes, eso es cierto, pero hasta aquí quiero que te quedes con eso. Ambas, las universidades e instituciones de educación superior, se encuentran reguladas, no pueden actuar así porque así, ¿sale? Aquí te lo pongo así, reguladas. ¿Qué sistema las regula? ¿O qué sistema se encarga de regularlas? Aquí te lo voy a poner con rojo. Ya lo vimos, solamente es un ejemplo para que tú hagas tus anotaciones. ¿Ok? ¿Qué las regula? Nada más y nada menos. Ay, que la ley para la coordinación de la educación superior. Te lo anoto aquí abajo. Aquí se puede. Ley para hoy. Sale, listo. Ahí lo tenemos. ¿Ok? En ella se precisa la definición de universidades e instituciones de nivel superior y lo que deben de hacer sus funciones básicas. Definición. Atentos aquí. La Ley para la Coordinación de la Educación Superior de 1978, en su artículo tercero, define, ¿sale? Vamos con la definición de la educación superior. Anótala aquí, ponle aquí. Definición, y nos vamos a ir paso a paso, como dirían por ahí. Sale un pasito a la vez. 2 segunditos. Esto, para poder continuar. 2 segunditos, listo. ¿Sale? ¿Cuál es esta definición y de dónde la sacamos? Recuerda, de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior en su artículo tercero, específicamente de la Ley de 1978. La educación superior es el tipo educativo superior, es el que se imparte después del bachillerato o de su equivalente. Comprende la educación normal, la tecnológica y la universitaria. Ojo aquí, educación normal, tecnológica y universitaria, e incluye carreras profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos de especialización. ¿Sale? Anótalo, esto es súper importante. Ya te dejé aquí la definición. ¿Sale? Y así lo vas a ir anotando. Repito, para que anotes en tu apunte. Definición de educación superior.
El tipo educativo superior es el que se imparte después del bachillerato o de su equivalente, o sea, de la educación media superior. Comprende la educación normal, que es la que muchos tenemos como pues puesta o adjudicada a la educación docente, a la formación del gremio docente, del magisterio, de los maestros, la educación superior tecnológica y la universitaria. Incluye carreras profesionales encaminadas a la licenciatura, maestría y doctorado. Normalmente nosotros conocemos universidad y llamamos licenciatura, maestría, doctorado. ¿Ok? Pero también hay cursos de actualización y cursos de especialización. ¿Sale? Como la de un servidor. En mi caso, tengo un posgrado en especialidad en docencia universitaria. ¿Cuáles son las funciones? Dentro de esta misma ley de 1978, en su artículo cuarto, las funciones que debe de llevar a cabo las instituciones de educación superior, que a partir de aquí vamos a conocer como IES, son las siguientes. ¿En qué se tiene o cuáles son? Anota funciones de las IES, así anótalo en tu apunte. Funciones de las IES. ¿Cuáles son esas funciones de las IES? Primero, función de la docencia, que se concibe como la actividad sistemática de planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y de otras actividades relacionadas con la generación y construcción compartida del conocimiento en un área o disciplina determinada, así como su difusión. La docencia universitaria incluye no solo la enseñanza en el salón de clase, sino en el laboratorio y otros ambientes de aprendizaje, así como la asesoría o tutoría de estudiantes dentro de un clima de colaboración y participación. ¿Qué es lo que incluye la docencia? La docencia en la universidad es planear. Te voy a dejar que lo anotes, ¿eh? La definición cópiala tal cual o saca el screenshot, como tú gustes, ¿sale? Eh, es una actividad sistemática, es decir, que lleva un orden, una secuencia, un inicio, un desarrollo y un cierre, en donde planificamos los temas, el desarrollo y la evaluación del proceso de enseñanza. ¿Sale? Otras actividades relacionadas, por ejemplo, a la generación y construcción del conocimiento. ¿Cómo construimos el conocimiento con base a teorías, a estrategias, a métodos, a metodologías de enseñanza, aprendizaje? ¿Sale? Y aparte de esto, somos una guía, somos orientadores de futuros docentes o de futuros profesionistas o profesionales. Te voy a dar unos segunditos para que copies. Continuamos con la siguiente. ¿Cuáles son, repito, cuál es la segunda función de las instituciones de educación superior? La investigación, y ojo aquí porque últimamente hay muchas, desde el periodo de Felipe Calderón y Vicente Fox, sobre todo el de este último, desde el periodo de Vicente Fox, existieron más opciones para poder titularte y conseguir los estudios de nivel licenciatura. Pero la investigación desde los tiempos de Martín Lutero, más desde los tiempos de la Biblioteca de la India, puede considerarse como un proceso de búsqueda, ojo, de búsqueda constante mediante, perdón, diversas formas de descubrimiento e integración
abarcando un amplio espectro, perdón, de procesos, actividades y productos que constituyen la expresión del talento en sus múltiples manifestaciones. ¿De cuál? Del tipo científico, tecnológico, humanístico, artístico, filosófico, realizado de forma individual o en grupo. Esto no es otra cosa que generar investigaciones cualitativas, cuantitativas o de enfoque mixto acerca de objetos de conocimiento o acerca de áreas de conocimiento de las siguientes ramas: la ciencia, la tecnología, las humanidades, el arte y la filosofía. ¿Por qué? Porque de la universidad emanan los nuevos conocimientos y en un país que es parte de un grupo de naciones en donde el conocimiento ya rebasó los límites de lo tradicional y es visto como una sociedad del conocimiento, pues es importante que se generen investigaciones, ¿sale? Investigaciones del tipo que le permitan precisamente al mismo país, pues seguir creciendo en materia académica, ¿ok? Otra de las funciones es la difusión de la cultura. ¿Qué hacemos al respecto de la difusión de la cultura? ¿De qué sirve? Decía José Vasconcelos, y decía muy bien, que tanto hace por la cultura el que la crea como el que la difunde. ¿Sí? Difusión de la cultura. Una concepción tradicional de la difusión de la cultura la reduce a la transmisión de información de la universidad hacia su entorno y la organización interna de una serie de actividades genéricamente o generalmente calificadas de culturales. Por ejemplo, exposiciones, grupos de teatro y danza, que son estas ah, prácticas culturales dentro de la universidad, que la semana de la pedagogía, que la semana de la ingeniería, de la contabilidad, de la psicología, de tal y tal y tal. O sea, esto va más allá, ¿no? Es llegar a impactar en el medio próximo, por ejemplo, en la comunidad universitaria, que son los alumnos, y en la comunidad, en el espacio geográfico que es de donde proceden o que está más cercano a la universidad, la ubicación geográfica tal cual, ¿no? En donde se posiciona y en donde se ubica la cultura. ¿Ok? Planteamientos más amplios o más enriquecedores y recientes postulan que la preservación y difusión de la cultura implica establecer un diálogo auténtico entre la sociedad y la universidad para entablar lazos de comunicación que permitan el intercambio de la creación. Y aquí regresamos a un poco a lo que mencionábamos respecto a Vasconcelos, ¿no? La creación y la recreación de la cultura que emana de la propia institución, con las manifestaciones culturales que caracterizan a los diferentes grupos y sectores de la sociedad. Lo anterior significa una acción recíproca en la que la sociedad encuentra en la universidad un espacio para preservar y manifestar su cultura, permitiendo al mismo tiempo que la universidad entienda que su relación con la sociedad es, ojo, la que da sentido a su producción científica, tecnológica, humanística y artística. Estamos hablando de los fines también de la educación, ¿no? ¿Para qué sirve la educación universitaria? Bueno, para formar docentes, para realizar investigaciones, para formar profesionistas, para formar profesionales, ok. 2, 4, 3, 5, 6, 7 años los forma una institución de educación superior. Bueno, y luego, ¿qué pasa con esos profesionales o con esos futuros profesionistas? Que tienen que dejar un legado de los 4, 3, 2 o 5 años que hayan estudiado para que a la postre se retribuya, ¿no? Este sentido de la relación que hablamos en el documento entre la sociedad y la universidad. Ahora sí, vamos a hablar un poco de los antecedentes de la educación superior en nuestro territorio. Mucho ojo aquí. ¿Cómo surge la educación superior? Se instaura, perdón, en nuestro país a mediados del siglo XVI, ¿ok? Estamos hablando del año 1551, por una cédula, que es por un permiso, una licencia del rey Carlos I de España, ¿ok? Se estableció
La Real, anótalo ahí, esta fue la primera institución de educación superior. ¿Cuál fue la primera? Seguramente va a venir en el examen, pues digo que lo notes. ¿Cuál fue la primera institución de educación superior en nuestro país? La Real y Pontificia Universidad de México. Así anótalo. Real y Pontificia Universidad de México. En aquellos tiempos, las bulas papales eran documentos que expresaban los reyes, los monarcas, al papa para pedirle su bendición, valga el contexto, su bendición, o más bien su aprobación política, geográfica y económica para instaurar una forma de pensar dentro del país o en otro país. Entonces es por eso que se le nombra la Real, por la realeza, y Pontificia, por esta parte pues que tiene que ver con, con lo eclesiástico, ¿no? Con el Vaticano, con el sumo pontífice, la Real y Pontificia Universidad de México. En esta universidad estudiarían los naturales, que son los hijos, o sea, que son la gente nacida en este territorio, a eso se refiere con los naturales, también anótalo. Los naturales son todas aquellas personas que ya vivían en el territorio que ahora es México, previo a la llegada y a la conquista de los españoles. Ahí estudiarían los naturales, los hijos de españoles, todas las ciencias a imagen de la Universidad de Salamanca, en España. ¿Ok? Se impartirían cátedras superiores de un nivel de pensamiento superior y de un nivel de conocimiento de mayor amplitud sobre teología, que son estos estudios acerca de Dios, sobre filosofía, porque, o sea, recuerden que este primer currículum, pues tiene que ver con el México en el que está presente, el México que están haciendo, ¿no? Sobre derecho, porque obviamente al ser un país conquistado, pues alguien debe tener nociones de lo políticamente correcto, de las costumbres, de las tradiciones y de lo que se podía o lo que estaba permitido, ¿no? En el país, como toda sociedad, medicina. Teología, filosofía, derecho y medicina son estos primeros cuatro pilares que ingresan a nuestro país. No es casualidad que teología se haya mantenido por muchos años, al 2024. Filosofía sea una de las licenciaturas más solicitadas. Derecho y medicina sean de los estudios más solicitados en el país. Las primeras universidades en provincia se establecen en el estado de San Luis Potosí, Puebla y Guadalajara. En estas universidades se impartían estudios universitarios, ¿sale? Ya para que te pudieras graduar, había que ir a la Universidad de México, ¿sale? Vamos a hablar que en estos estados era educación superior, ¿sale? Al triunfo de la lucha por la independencia después del año de 1810, cuando inicia todo, más o menos por el año de 1821 en adelante, uno de los aspectos más importantes a tratar era pues la educación. Recordar que para la época um, de independencia se contrata a John Lancaster con la cartilla lancasteriana como una solución para erradicar el analfabetismo dejado por la guerra, ¿okay? Por la lucha de independencia. Eh, esta pugna o esta prioridad en el país es sustentada en bases legales para el sistema educativo que se había promulgado a través de la Constitución de 1812 y la instrucción para el gobierno económico político de las provincias, porque acuérdate que con Benito Juárez todo se empieza a centralizar, a descentralizar, a federalizar y tal, pero estamos hablando de un México en construcción, ¿sale? El primer cambio importante en la estructura educativa se presenta en 1833, cuando el presidente en funciones, Valentín Gómez Farías, de procedencia liberal, moderada, inspira acciones o ideas a través del pensamiento de José María Luis Mora
y lanza una primera reforma a la educación para decir cómo es que se tenía que educar de acuerdo a ese contexto. ¿Cuál era la reforma? Anótale, reforma educativa, primera reforma educativa de México en educación superior a cargo de Valentín Gómez Farías, y es la siguiente: desplazar, hacer a un lado la educación clerical. La educación clerical es esta educación del clero, la educación de las iglesias, de obediencia, de pórtate bien, haz, no hagas, infierno, cielo, esta educación que durante muchos años nosotros conocimos como la Edad Media, ¿sale? La educación clerical, e impulsar una nueva educación científica con base en el raciocinio, en los movimientos de la Ilustración, en los movimientos del siglo de las luces, en los movimientos renacentistas, lo cual permitió un progreso en Europa y que se creía que iba a provocar un progreso, o sea, no se creía, o sea, si volteamos hacia atrás y vemos lo que pasó en la historia, sí, este tipo de educación superior sí logró un cambio y un progreso significativo en nuestro país, pese a que estamos hablando que en estas épocas después de 1821, pues realmente no había mucha gente que supiera leer y escribir, y el proceso de crecimiento y desarrollo en nuestro país fue bastante amplio, ¿sale? Como consecuencia, fue suprimida, eliminada, la Real y Pontificia Universidad de México, y en su lugar se pusieron los establecimientos de estudios superiores, acción que fue retractada al entrar el presidente Antonio López de Santa Anna al mando. Los continuos cambios de gobierno que se presentaron en el país, así como la guerra contra Estados Unidos en 1847 y la invasión francesa de 1861 al año de 1864, detuvieron buena parte de la marcha que se había dado en la educación. ¿Por qué? Porque México, para poder este, sostener los gastos de independencia, pues tuvo que hacer alianzas con otros países, tuvo que hacer alianzas con países de Sudamérica, con países de Europa, con países del norte, ¿sale? Y estas guerras de invasión francesa y de Estados Unidos, pues no eran otra cosa más que cobrarle a México lo que había pedido prestado para volverse independiente. Entonces, pues estos conflictos, porque desde entonces el mexicano ya sabe que es mala paga, detuvieron una buena parte porque o nos concentrábamos en que no fuéramos reinvadidos otra vez o seguíamos con la educación, como que ahí iban marchando las cosas paralelas. Después con la República podemos encontrar la Ley Orgánica de Instrucción Pública del 2 de diciembre de 1867. Eh, Después del triunfo de la República, se da importancia a la educación. Esta ley reguló una nueva escuela básica. Ojo, porque aquí aparece la nueva escuela básica, universal, gratuita y obligatoria, creando la Escuela Nacional Preparatoria. Ahí anótale. Para el año de 1867 surge, por ahí ya lo habíamos visto, igual en una línea de tiempo que estuvimos observando, la Escuela Nacional Preparatoria. La educación superior se concentró en los institutos literarios y científicos. ¿Por qué? Porque necesitamos un tipo de educación que profesionalizara, o sí, lo que ya sabíamos hacer. Si tú has entrado al museo, aquí lo tengo, mira, porque de hecho fue algo muy interesante, en estos días tuve la oportunidad de ir, al Museo del Genoma Mesoamericano. Curiosamente, el Museo del Genoma Mesoamericano está en Ecatepec, en el centro de Ecatepec, a unas cuadras del Palacio, y tiene información súper interesante. Te invito a que vayas y lo descubras. Pero a la llegada de los españoles, ellos ocuparon las posiciones de poder y de control en la Nueva España. El rey, el virrey, este, los hidalgos y tal, 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 tal. ¿Qué hacían los naturales? Las personas que ya vivían aquí, o los hijos de los naturales, pues más naturalitos, que ya vivían aquí, pues ellos no tenían acceso a nada. ¿Y cómo se ganaban la vida? Pues con cosas que podían hacer, ¿sale? Con las cosas más absurdas, las cosas para el pueblo.
¿sale? A partir de ahí dicen, oye, es que no podemos tener tantos, por ejemplo, por el caso de 1867, no podemos tener tantos afiladores, no podemos tener tantos serenos, o sea, en algo se debe de ocupar esa gente. ¿Qué hicieron? Pues se crea la Escuela Nacional Preparatoria con la intención de tener estudios de nivel medio superior o superior para ejercer cargos o puestos de función, ¿no? Porque seguimos hablando que para 1867 México es un país o una nación en desarrollo, en vías de desarrollo, ¿sale? La educación superior se concentró en los institutos literarios, que aquí es donde eh, pues tiene que ver mucho José Vasconcelos y Justo Sierra en unos años posteriores, los cuales se localizaron en las capitales de los estados que integraban el país. En algunos casos fueron la base para crear las nuevas universidades locales del siglo XX. A lo largo del periodo presidencial de Porfirio Díaz, estamos hablando de la época del porfiriato, se efectuaron una serie de eventos relativos al sistema educativo, pero fue hasta el 22 de septiembre de 1910 que se crea la Universidad Nacional de México. Mientras tanto, en los primeros gobiernos, anótale ahí, 22 de septiembre, creación de la UNAM, 22 de septiembre de 1910, Universidad Nacional de México. Y ahí es el primer antecedente, porque luego pasa a Universidad Nacional Autónoma de México, pero ahorita vamos a ver por qué. En los primeros gobiernos surgidos de la Revolución Mexicana, este proceso donde dijeron, bueno, ya nos independizamos, pero ahora pues siguen gobernando los mismos españoles, ¿no? Entonces, pues México es de los mexicanos. Y ya pasa esto, se introduce un cambio en el ámbito educativo, específicamente en el de nivel superior, y se genera o nace un concepto de enseñanza técnica cuyo objetivo era formar personal necesario para reconstruir el país. Y aquí es donde vemos que la educación superior siempre desde sus inicios, ha servido para dotar de herramientas y para dotar de talento a esto que Karl Marx llamaba funcional estructuralismo en una sociedad, ¿sí? Que necesitamos gente que ocupe puestos para que el país pueda seguir construyéndose. Fue a partir de entonces que se establece la Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. Porque, a ver, si nosotros recordamos el periodo presidencial o el periodo del porfiriato, encontramos que Porfirio Díaz tiene o retoma muchas ideas de Francia, de la Francia de la Ilustración, de la Francia de la Revolución Industrial, y dice, todo esto lo vamos a traer a México, pero a ver, ¿quién lo va a hacer? Sale muy caro traerlo y que aquí lo hagan. Entonces necesitamos formar ingenieros, mecánicos y electricistas que se encarguen de ellos, fundándose pues facultades como la Facultad de Química, la Facultad de Comercio, teniendo un avance en el sector educativo porque ya la oferta educativa a nivel superior es más amplia, ¿sale? Pero aún se carecía de una visión integral del mismo. Sí, ya hay más cosas por estudiar, sí, ya hay más carreras, sí, ya hay más instituciones. Bueno, pero ¿y luego qué vamos a hacer? ¿Quién lo va a dar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Ok? Se pone en marcha el primer proyecto que nosotros vamos a conocer como el Plan de los 11 años. ¿Ok? A cargo de José Vasconcelos, en donde a través de la Secretaría de Educación Pública recién formada, presidida precisamente por Vasconcelos en 1921, en el periodo presidencial de Álvaro Obregón, se determina este primer proyecto educativo global, que es donde nacen los maestros ambulantes, los pedagogos misioneros. Es como una cruzada por todo el país para ver cuántas personas hay, hasta qué nivel educativo hay, cómo se puede ayudar, difusión de libros, de obras clásicas, perdón, de obras griegas, romanas, de los clásicos que dieron origen a la concepción universitaria de Europa, ¿sale? Este plan de 11 años, pues, valga la redundancia, dura 11 años, y se van creando una serie de planteles de educación técnica superior hasta que en 1929, ante la presión generada por los movimientos estudiantiles, el presidente Emilio Portes Gil envía al Congreso una iniciativa de ley de autonomía de la universidad. ¿Cuál universidad? La Universidad Nacional de México. ¿Sale? Porque dice, bueno, a ver,
Los estudiantes quieren aprender otras cosas o tienen otras ideas y el Estado hace esto, a la política le conviene esto, lo otro. Entonces, Emilio Portes Gil dice, bueno, pues yo creo que lo ideal es que la universidad tenga autonomía porque es la base de desarrollo social, es la base del desarrollo que ya vimos, docente, científico, tecnológico, industrial, etc., etc., etc. Sale, se entrega al gobierno, este y mediante pues, lo que se entregaba, eh, va adquiriendo esta parte de autonomía. En 1931, el presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio, eh, tiene a bien generar una situación. Narciso Bassols preside el sector de educación pública, ¿sale? Es el encargado de la Secretaría de Educación Pública y modifica el texto del artículo 3 de la Constitución, dándole una orientación socialista, ¿ok? Esta modificación se aplica durante el periodo de Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940. Ojo, porque por aquí algunos de nuestros abuelitos o bisabuelitos ya habían nacido. O sea, nada más para que veas todos los cambios que ha habido en la educación y cómo han sido muy pocos, muy variados y, o sea, podrían ser sí realmente de gran impacto, ¿sale? Provoca que el sistema educativo o sea, se radicalice literalmente porque veníamos de algo muy tradicional. Y esta reforma, pues más allá de extender la educación para todos, pues, tenía un tinte socialista. A las cátedras universitarias, la universidad logra mantener su autonomía y libertad de cátedra, y decir, bueno, pues está bien las ideas del país, está bien lo que quieren hacer, o no está bien, pero aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, que nosotros conocemos como la UNAM, los docentes tienen libertad de cátedra. ¿Para qué? Para fomentar que los universitarios de aquellas épocas tuvieran una libertad de expresión, eh, el derecho del ejercicio de la crítica al conocimiento y a las instituciones gubernamentales. Mientras tanto, para resolver los problemas de la educación técnica se crea, porque a ver, ya tenemos gente letrada, gente ilustrada, pero a ver, ahora necesitamos profesionales técnicos en tecnología, en la industria. ¿Sí? Y en el periodo, esto es importante que lo sepas, en el periodo de Lázaro Cárdenas, pues se funda el Instituto Politécnico Nacional. ¿Sale? Se funda la Universidad Obrera y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nosotros desde el inicio hasta el día de hoy conocemos como INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia. El sucesor del presidente Lázaro Cárdenas del Río, el señor Manuel Ávila Camacho, intenta por reconciliar el sistema educativo heredado con problemas desde el inicio de la historia, obviamente después de la conquista, con ideales democráticos y patrióticos. El secretario de Educación de la CEP en ese momento, Jaime Torres Bodet, lucha por reformas al artículo tercero constitucional en donde proponía encauzar los propósitos de la educación hacia la justicia social, es decir, que todos tuvieran acceso a la educación y que la educación hiciera de los mexicanos algo más que gente, ¿no? Obviamente sin llevarla a temas de partidos políticos, sino llevarla al tema de lo que merece realmente la educación. El nacimiento de las IES, eh, de las instituciones de educación superior privadas, pues ya es notorio. Empieza a crecer después de esta parte. Estamos hablando de la época posterior a Jaime Torres Bodet. El debate político como la alianza entre los sectores importantes de la iglesia, la burguesía y las clases políticas gobernantes permite que en nuestro país se construya un esquema para la educación, originando el retorno de manera preponderante de la injerencia de la iglesia en la educación, especialmente en la enseñanza superior. ¿Por qué? Porque las iglesias empiezan a generar universidades, la Marista, las universidades que todo el mundo sabemos que tienen un alto grado de conocimiento, pero esto es, a ver, todo lo que había todo lo que los países conquistan, lo primero que hacen es tener los conocimientos del conquistado para poderlos usar en su contra. Entonces, las órdenes religiosas, además de venir a transculturalizar, vienen a recabar información para sus bibliotecas. Y es ahí cuando en esta parte regresan, le permite al Estado que tengan universidades privadas y la iglesia empieza a tomar otra vez
poquito de territorio, ¿no? Surgen tres universidades privadas, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la UAG, que actualmente ustedes saben de fútbol, son los Tecos, la Universidad Iberoamericana, que existe actualmente, que nosotros conocemos como la Ibero, y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que nosotros conocemos como el TEC de Monterrey. ¿Sale? Que ya estamos hablando de otro orden, ya no estamos hablando que son universidades para el desarrollo del país, sino para otro tipo de intereses. A partir de 1950 se desarrolla una etapa de expansión para este sector con la llegada del enfoque desarrollista, en donde pues, se distingue por su optimismo de economía, el cual considera la educación como una garantía mayor de productividad y movilidad social, es decir, que a mayores egresados, más crecimiento social. En esta década se consolidan las universidades privadas que están más en contacto con el sector empresarial y el mercado de trabajo. Para estas mismas épocas, en el país ya había 8 universidades públicas. Anótale ahí: la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Sonora, la Universidad de Sinaloa, la Universidad de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad de Yucatán, de Puebla, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y 6 universidades privadas: Universidad de las Américas en Puebla, la Universidad La Autónoma de Guadalajara, la Femenina de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el ITES, la Ibero y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, que es para que tú veas, son las universidades de donde egresan la gente que maneja nuestro país en la actualidad. La educación técnica pública se impartía en el Instituto Politécnico Nacional y 4 institutos tecnológicos regionales para el periodo de José López Portillo. Se estanca la educación pública y viene un periodo donde vuelven a fortalecerse las universidades particulares. Y solamente como que la competencia es la UNAM y el Politécnico. Para 1980 había en el país 87 universidades privadas. Ojo, 87 universidades privadas en el país, 87 en el país en 1980. Vamos a hacer un cálculo rápido. ¿Cuántos habitantes había en México en 1980? Estamos hablando de 67.61 millones de habitantes. La década de 1980 para 87 universidades. Checa el dato, pero es un dato duro, es un dato frío. Su gestión se caracterizó, obvio, estamos hablando de universidades privadas. Su gestión se caracterizó por el apoyo a las expresiones culturales nacionales al crear una serie de museos dedicados a conservar la memoria nacional, como culturas populares, el Templo Mayor, otros de carácter regional y estatal. A partir de entonces se da preferencia para ocupar los cargos más altos en la administración pública a quienes habían realizado estudios superiores en universidades privadas y cursado estudios de posgrados en el extranjero. ¿Sale? En la actualidad, para motivar el desarrollo del sector educativo privado, se requiere una estructura política y de regulación que evite frenos e incluya mecanismos de acreditación, supervisión y evaluación de las instituciones privadas. Ojo, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que ya estamos hablando de la época de 1990, por medio del Plan Nacional de Desarrollo, que es, o sea, hay que recordar que Carlos Salinas de Gortari, además de ser presidente del país, tiene como formación en una de estas instituciones privadas que están más cerca del desarrollo económico e industrial, una formación en economía. Por medio del Plan Nacional de Desarrollo, propone la renovación de la política educativa del país a través del Plan Nacional para la Modernización Educativa, para dejar de aprender de una manera nacional y abrirnos a esto que él venía manejando y a este evento global que es la globalización. En este periodo se expide la Ley General de Educación que sustituye a la Ley Federal de Educación, ¿sale? Para adecuarse a los requerimientos del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Estados Unidos, México y Canadá. Este tratado fue instrumento rector de la vía nacional, ya que todos los programas económicos, agrarios,
administrativos, sobre todo el educativo, giraban en torno a las exigencias derivadas del Tratado de Libre Comercio. En la reforma, el artículo tercero se estipula la promoción y atención a todos los tipos y modalidades educativas, incluyendo la educación superior, investigación científica, difusión de la cultura, ordenamiento constitucional de preservar carácter nacional y el impulso a la educación tecnológica. Actualmente las instituciones privadas de educación superior se expanden, son diversas y segmentadas. La prueba es que tenemos el Centro de Estudios Tecnológicos en Computación, CETEC, que es donde nosotros estudiamos en la universidad. El gobierno actual da seguimiento a una serie de programas que dan continuidad al sistema educativo. Los dos sexenios anteriores, el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, PRONAVES, la SEP y el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para el fortalecimiento del posgrado nacional, mejoramiento del profesorado y operaciones desde finales de 1996. México entra a la NUYES a través de un programa que le instruye sobre cómo desarrollarse de una mejor forma en cuanto al tema de la educación superior. ¿Sale? Posteriormente, vamos a encontrar unas cifras que para la época de los 2004, 2005, podemos ver que la educación superior eh, representa 2.3 millones de alumnos y abarca el 7.4% de la matrícula total. Ok, aquí vamos a encontrar, miren, educación superior total. Alumnos 2.322.781. Docentes 241.236 y escuelas 4.585. Hagan el favor. O sea, evidentemente las escuelas tienen que ser menos, ¿no? Pero pues no es comparado, ¿no? Con la cantidad de alumnos, porque también el embudo se va haciendo cada vez más cerrado y no todos alcanzan por cuestiones de precisamente que ya vimos de rezago educativo en preescolar, primaria, secundaria y preparatoria a nivel medio superior, no todos alcanzan a llegar hasta acá. La educación superior comprende los niveles de técnico superior, conocido también como profesional asociado, licenciatura y posgrado. Y aquí ya encontramos lo que nosotros conocemos, ¿sale? O lo que nosotros podemos tomar en cuenta. Vamos a cerrar esta parte y nos vamos a ir acá de este lado. Espero que hayas tomado nota. ¿Sale? ¿Cuáles son las modalidades de estudio? Bueno, aquí ya hablamos un poquito del estructural funcionalismo. ¿Sale? Le vamos a parar hasta aquí para desarrollar la siguiente clase. Ahorita nos vemos. Mi nombre es Abraham Gómez. Estamos pendientes en la clase en vivo.